¿Por qué nos convoca la Declaración Universal de Derechos Humanos 70 años después de su redacción? Porque representa, sin lugar a dudas, la respuesta de la humanidad frente a los horrores de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Representa un acuerdo ético-jurídico mínimo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos, todos. Reconoce un grupo de derechos como universales, interdependientes e indivisibles y que comprometen internacionalmente a los Estados. La declaración se inserta en un continuo histórico de distintas formas que buscan controlar al poder. Este ha sido un hilo conductor desde la Carta Magna en el siglo XIII hasta nuestros días. Pese a lo difícil de la realidad de las dictaduras y totalitarismos de la Guerra Fría, se siguió avanzando luego de la suscripción de la Declaración en la construcción de respuestas complejas frente a las violaciones de derechos humanos. Durante décadas, la humanidad ha sido testigo de la progresividad de esta declaración. La declaración dio paso a un sistema de tratados, permitió el desarrollo de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, ayudó a la construcción de una sociedad civil fuertemente organizada en torno a la protección de los derechos humanos. Después de la caída del muro de Berlín, la promesa incumplida se veía más cercana que nunca antes en la historia, pero los horrores de la ex Yugoslavia y Ruanda nos enseñó que la realidad volvía a ser más compleja de lo pensado. Luego se produce la primera gran ruptura del pacto ético. Otro 11 de septiembre, no el nuestro, sino que el 11 de septiembre de 2001 le enseñó a la humanidad que los avances en materia de derechos humanos no estaban asegurados y que sería necesario defender lo avanzado. La guerra contra el terrorismo de Bush volvió a la idea de que era posible deshumanizar a los enemigos y así poder violar sus derechos. El acuerdo mínimo que representaba la Declaración Universal del año 48 era puesto en duda por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy somos testigos de una nueva ruptura, lo que algunos comienzan a llamar el mundo post-derechos humanos. Donald Trump es el líder de una cruzada internacional para poder poner en duda la centralidad de los derechos humanos. Cada día somos testigos cómo las distintas expresiones de autoritarismos y neofascismos suman voluntades. Lo más grave, no es necesaria la fuerza si se logran los votos en base a promesas de prosperidad y encontrando nuevos enemigos en los otros. No es extraño que en un mundo globalizado, donde fluyen las ideas y los capitales, los individuos también intensifiquen los movimientos humanos. Esa ha sido la excusa perfecta para unir voluntades dispersas. Hay un enemigo que enfrentar, una amenaza que conjurar. Los migrantes que viven en situaciones de vulnerabilidad en el goce y ejercicio de sus derechos, cada día se ven expuestos a nuevas formas de violencia y abusos. La larga caravana de centroamericanos marchando hacia el sueño americano son el mejor signo de los tiempos que vivimos. Sueños, pero también incertidumbres, violencias y desprecios. Chile no es ajeno a estos procesos. Fuimos parte activa de la discusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Poco homenaje le hemos rendido a don Hernán Santa Cruz, un líder en esa discusión en los años 40. Durante la dictadura fuimos centro y ejemplo de los mejores esfuerzos para proteger internacionalmente los derechos humanos. La base de la defensa de los derechos durante toda la dictadura se basó precisamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En años recientes parecía que habíamos logrado un acuerdo ético mínimo sobre
sobre el nunca más y sobre la centralidad de los derechos humanos. Pero hoy vemos signos que nos preocupan. Cada día hay expresiones públicas que ponen en duda dicho acuerdo ético mínimo que hace poco parecía sólido y compartido. Vemos una respuesta cada vez más violenta del Estado frente a diversos conflictos sociales que surgen de un modelo económico-social excluyente y discriminador. Así, resurge una tendencia a deshumanizar como una práctica cotidiana que violenta y divide. Convivimos a diario con la violencia del Estado contra el pueblo mapuche, violencia contra las mujeres cosificadas, violencia contra niños, niñas y adolescentes invisibilizados y abusadas. Zonas de conflicto o sacrificio, un nuevo eufemismo para hablar de personas sacrificadas en pos del progreso. El resurgimiento de fuerzas civiles parapoliciales reprimiendo aquí, a un par de cuadras en Providencia, y la constante violencia contra las víctimas de la dictadura cuando se relativizan los horrores y se abren cauces para la impunidad. En ese contexto, la migración y el racismo son también en Chile uno de los grandes desafíos en materia de derechos humanos. Cada día vemos cómo se deshumaniza a las personas en situación de migración. La negritud, que han llamado algunos, ha provocado una respuesta violenta y racista que nos impacta y avergüenza. No es casual que ni un gobierno de centro-izquierda ni uno de derecha hayan podido generar una nueva legislación en materia de migraciones con perspectiva de derechos humanos. Hay algo profundo en el tema que nos incomoda, nos hiere. Hoy el gobierno nos informa que Chile se ha restado del Pacto de Naciones Unidas sobre Migración. Este es un instrumento que convoca a las naciones a un conjunto de principios comunes para enfrentar un problema internacional y Chile opta por el aislamiento. Pero lo más grave, intenta convencernos que los derechos humanos son concesiones graciosas del Estado y no imperativos éticos que emanan de la dignidad del ser humano. La situación de migración es un contexto de vulnerabilidad que obliga a los estados a tomar medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas, titulares legítimos de derechos humanos. Esta es una obligación de las autoridades, aunque les pese. Pero ¿por qué nos reunimos hoy en este salón de honor convocados por la Universidad de Chile? Porque pese a todo tenemos esperanzas. Porque tenemos la convicción que en tiempos difíciles debemos reafirmar los compromisos básicos y fundacionales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de esos. La pregunta vuelve a ser la misma 70 años después. ¿Qué haremos para que esta declaración sea una realidad? Nuestra apuesta es reafirmar los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y darle efectividad. Debemos reorganizarnos y reconstruir un entramado social que fue destruido en dictadura, pero nunca reconstruido en democracia. Esto implica abandonar la privatización de los temas sociales. Esa es la invitación que la Universidad de Chile les hace 70 años después de la suscripción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Todas las personas, todas. Muchas gracias. Este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año celebramos que alguna vez la humanidad se puso de acuerdo en que todos y todas tenemos derechos, no por el hecho de ser ciudadanos y pertenecer a un Estado, sino que solo por el hecho de ser personas, sea donde sea que migres, sea donde sea que te encuentres, sea donde sea que hayas nacido. Y son los Estados los que deben resguardar este derecho. Hoy, en estos 70 años de la Declaración,
además de celebrar, tenemos la tarea de empujar esto un poco más allá, porque no basta con poner al Estado como los únicos responsables, aislados, sino que tenemos que unificar nuestros esfuerzos mancomunadamente. En este sentido, cuando vemos momentos como el de la caravana migrante, como los conflictos en el sur de Chile, donde chocan dos visiones distintas de soberanía, y a lo que se suma la inaceptable decisión del Estado de Chile de restarse el pacto migratorio, surge aún más la necesidad de movilizarnos desde distintos ámbitos. En especial resulta esperanzadora la posibilidad de que la sociedad civil, a la cual hoy orgullosamente represento, se una a la academia, en este caso a la Universidad de Chile, y ver la posibilidad de abrir caminos, de abrir esfuerzos, de mentar, de desafiar, de crear nuevas formas de dar solución a los conflictos y a los problemas que hoy nos enfrentamos. Nuestra idea es generar un movimiento que presiona a los estados para construir y generar sociedades más inclusivas, abiertas a las distintas culturas. Y todo esto bajo el paraguas de la solidaridad. Estados solidarios, sociedades solidarias. Cuando formamos el movimiento Derechos Sin Fronteras hace algunas semanas para denunciar lo que estaba pasando con la caravana migrante, que ahora está en la frontera de Estados Unidos con México, 7.000 personas, entre ellos 2.300 niños y niñas, y sabiendo el desastroso desenlace o desarrollo que está teniendo esa situación, nos dijimos, tenemos que mirarnos también hacia adentro. Y nos preguntamos, ¿servirán nuestras políticas de migración para lograr esta cooperación? ¿Servirán nuestros planes de deportación para generar sociedades capaces de respetarnos los unos a los otros? Claramente no. Y en ese sentido, ¿cómo podemos cooperar desde acá, desde nuestro lugar, desde la sociedad civil y desde la academia en conjunto? Desde este incipiente movimiento que se pone al servicio de todos y todas, las personas en situación de migración y las organizaciones que están orientadas a este tema, creemos que sí se puede. La primera declaración fue un llamado a alerta, hace 70 años atrás. Y este seminario un recordatorio de que los derechos humanos son un buen paraguas para empujar estos desafíos. Sin embargo, esperamos que esta alianza sea una experiencia que pueda conducir a una actualización concreta de los derechos humanos para los desafíos del siglo XXI y que nunca más estemos en presencia de situaciones como la de hoy, como la caravana migrante, como los conflictos del sur. Así que los invitamos también a todos y a todas quienes quieran sumarse. Las puertas están abiertas y sigamos luchando por esto. No estamos en un buen momento para celebrar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, estamos en un contexto, en el tema que nosotros nos preocupa, que es el tema migratorio, y desde nuestro enfoque estamos desde hace un tiempo en una situación de regresión con respecto a situaciones anteriores. Si bien es cierto, Chile tiene dificultad para establecer una política migratoria conforme a derechos humanos, lo que estamos viendo en este último tiempo corresponde a una degradación muchísimo más importante. La caracterización de que los derechos humanos se condicionan a nivel de estudios, a capital que se tenga, y eso permite ciertas visas en el país. El tema de que se pretenda creer que desde un país receptor se puede controlar los flujos migratorios a su gusto y alcance, implica justamente, por todo lo que veníamos viendo con lo que significa el pacto con respecto a los derechos humanos, una regresión
importantísima en la política general de Chile. Yo creo que hay un cambio en el enfoque de política internacional con respecto a los derechos humanos. Lo que pasó con la no firma del pacto es muy grave, porque lo que significa es que lo que se está poniendo en cuestión son todo lo que Chile firmó hasta ahora como convenciones e instrumentos internacionales de derechos humanos, que es la aplicación de la Declaración Universal a las políticas migratorias a lo largo de estos 40 desde el 48 hasta acá. Entonces, nos preocupa, ¿por qué? Porque justamente el pacto lo que hace era ordenar, no genera nuevos instrumentos, además que no es vinculante, digo, pero no, ordena lo que ya estaba. Por tanto, si nos negamos a lo que al pacto, lo que estamos haciendo es negando lo anterior. Y eso a nosotros nos preocupa, porque ya hemos visto y lo hemos sentido en los propios cuerpos de personas migrantes, lo que significa estos discursos de odio, lo que significa el acusar a comunidades generalmente afrodescendientes, particularmente haitianas, de perversión. ¿Por qué? Por cumplir una norma como hace cualquier persona que en un flujo migratorio regular va a un lugar, conoce, ve su posibilidad de trabajo, si tiene la posibilidad se queda y si no, se retira. Y si eso tiene un marco jurídico del país que lo permite, esta persona no está cometiendo nada. Sin embargo, se lo satanizó a los haitianos y se lo satanizó mal. Y eso tiene un correlato en las personas. Por eso es que es importantísimo. Los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es para la gente más vulnerable y más vulnerada. En una sociedad como la que vivimos, el que se puede comprar los servicios que corresponden a aplicar derechos humanos no tiene problema. El que tiene problema es el que no se los puede comprar. Y cuando los derechos se compran, no son derechos. Entonces, para nosotros es muy importante el que tengamos claro que como sociedad civil estamos frente a una situación que es bien particular. Y es que nos indica el caso de Catrillanca y otros. Tenemos que transversalizar los enfoques de derechos en general porque estamos en una situación de regresión en el tema de derechos humanos. O pensamos los derechos de todos y nos preocupamos todos de los derechos de todos sin perder cada cual la individualidad, y en eso las universidades pueden hacer muchísimo y lo están haciendo. Para nosotros es muy importante entonces que con respecto a la política que se está llevando adelante, se habló de migración segura, regular y ordenada. Y fueron las únicas 3 palabras que se utilizó para defender el proyecto de ley que tiene el Ejecutivo en el Parlamento durante todo este tiempo, interpretada a su gusto. Y ahora no se firma el pacto. Yo creo que, en definitiva, estamos en una situación en que incluso se nos miente. ¿Ustedes escucharon el tema de que los migrantes se iban a llevar el bono marzo? Eso es por verdad. Eso es una noticia falsa. Es imposible. ¿Ustedes escucharon lo que hablábamos antes de que los haitianos venían acá? ¿Ustedes escucharon de que no había política migratoria en este país? Antes, cuando había política migratoria, y la política migratoria es la política que viene del decreto ley 1094 del 75, y hoy se está gobernando por ese mismo decreto. Y la política migratoria que se quiere imponer
y que se está luchando y que los parlamentarios, por suerte, han podido hacer algo para cambiar algunas cosas, la política que se está planteando es legalizar en esta época el mismo enfoque, no otro, el mismo enfoque de 1975, 74. Para nosotros entonces es importante esto, es importante lo que dijeron, la academia es fundamental, la academia nutre a los movimientos sociales de lo que ellos no pueden hacer, que es la evidencia, el trabajo, y nos permiten orientar mejor nuestro accionar. Y la academia le aporta políticas públicas, aunque a veces la escuchan poco, lamentablemente, ojalá la escucharan mucho más, porque el tema migratorio se está hablando en la academia de los años 90. Entonces, para nosotros es sumamente importante estar acá. Quisiéramos decirles que cuenten con nosotros, que el tema del racismo no es un tema de los migrantes, que los migrantes no trajimos el racismo, que no es porque hayan venido muchos haitianos que en Chile hay racismo, el racismo estaba antes, como estaba en nuestros propios países, en propio de la región. Somos países que nos creamos, nacimos mirándonos a imagen del propio colonizador. Y todavía el colonizador nos está haciendo daño en nuestra propia forma de relacionarnos con los otros. Estamos aprendiendo, contra el racismo nos educamos nosotros en nuestras asociaciones, en nuestras comunidades, en la interacción que tenemos con otras comunidades y con la sociedad chilena. Por eso es que nos parece muy importante de que podamos trabajar juntos, y esto lo felicitamos, lo impulsamos y estaremos a las órdenes para lo que necesiten y las veces que se necesiten. Y los derechos humanos, por más que estamos en situación de confusión, por más que estemos en una época en donde parece que el mundo va para otro lado, los derechos humanos es lo que la humanidad logró instaurar, y eso no lo podemos perder. Y si no luchamos por eso, estamos en la barbarie. Muchas gracias. Mari Compuche, Mari Compu Lamien, Inche Maribel Mora Curriao Piñen, Inche Mapuche Pehuencheñen, Inche Kimel Tuchefe Ka Kume Wirife. Les saludo en Mapudungún porque quiero hablar desde el lugar de mi origen, de mis padres, mis abuelos mapuches, pehuenches, y desde aquí quiero decir que los minutos de silencio a estas alturas de nuestra historia ya no nos alcanzan. Como mapuche hemos vivido la violencia del racismo en esta sociedad, y por estos días todos parecen haber reaccionado. Y digo parecen porque tenemos desconfianza, porque son demasiados años esperando el gesto que pudiera revertir una situación de racismo estructural. Tenemos desconfianza como pueblo, las promesas han sido muchas durante muchos años, pero también tenemos esperanzas, y como siempre decimos los mapuches cuando estamos movilizándonos, Amulepe Taín Huaychán, Amulepe Taín Cusau, sigamos luchando, sigamos trabajando. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación, por la celebración. Los derechos humanos siempre es ponerse en el lugar de otros. Es por eso que esta noche simplemente quiero decir: soy Lorenza Cayuán, mujer, mapuche, y el Estado vulneró mis derechos. Chaltumay.
Sí, yo creo que lo último que se dijo es lo central, porque si uno habla de derechos, o uno necesita hablar de derechos, es porque hay alguien que le está arrebatando a otro y uno tiene que ponerse en el lugar del otro. Y en gran medida creo que lo central que está en juego cuando uno habla de derechos tiene que ver precisamente con la idea de que hubiera un interés que va más allá de los intereses propios de uno y por una ampliación mínima del concepto de uno, aquellos que están en la misma situación que uno y por lo tanto pertenecen a ese grupo y son distintos a los otros. Eso es lo central, que uno es distinto a los otros. La idea de distinto a lo otro es una idea que suele basarse en las evidentes diferencias que hay entre los seres humanos desde múltiples puntos de vista. Algunas son inescapables, como diferencias que provienen del dimorfismo sexual, otras tendrán que ver con determinadas características físicas como el nivel de pigmentación o lo que fuera, el lugar donde está la melamina en la piel y cosas de ese tipo que tienen que ver de alguna manera con diferencias entre los seres humanos. Y precisamente, en primer lugar, la idea de igualdad es una idea ajena a la biología, sino que una idea que surge del desarrollo de la civilización y del desarrollo del ser humano en cuanto a tal, y que lo aparta del resto del mundo y establece que precisamente la idea de igualdad se basa en que somos diferentes. Y lo que estamos diciendo cuando decimos que somos iguales es que la diferencia es irrelevante para lo que como sociedad o como seres humanos acordemos que va a ser el trato. Por lo tanto, es un esfuerzo positivo para, a partir del reconocimiento de las diferencias, simultáneamente negar que eso tenga alguna relevancia para lo que van a ser nuestra forma de convivencia social. Y ese es un logro notable ya en el desarrollo humano, y quizás sea el hecho que hace de la humanidad o de la especie humana definitivamente algo que tiene, repito, esta dinámica en el ámbito de lo social, de lo ideológico, de lo político, de lo jurídico, que le da precisamente a la humanidad un carácter distinto. Creo que debe ser relevado el nombre de Hernán Santa Cruz, porque creo que es un orgullo para Chile. Él participó en las comisiones que generaron la Declaración de Derechos Humanos y creo que algo que nosotros mismos no hemos resaltado, Chile tuvo un rol muy importante precisamente en aquellas dimensiones de los derechos humanos que tienen que ver con lo social y lo económico. Hernán Santa Cruz fue una de las personas que más lúcidamente insistió en que el concepto de derecho humano tiene que comprender esas dos dimensiones claves que son lo económico y lo social. Y creo que en estos días nosotros vamos a rendirle un homenaje a la figura de Hernán Santa Cruz, porque algo que, sobre todo en estos días, debería hacernos sentir muy orgullosos del rol que en esta comisión que fue presidida por Eleanor Roosevelt y que uno de sus integrantes fue Hernán Santa Cruz, el rol que los chilenos teníamos allá, lo cual, además de los extraordinarios méritos personales que todos quienes lo conocieron le reconocen a Hernán Santa Cruz, es obvio que estas cosas conllevan el espíritu de un país, o sea, había algo en Chile que estaba en el ambiente y que también hace que Hernán Santa Cruz vaya allá y defienda las posiciones que defiende. Y creo que por lo tanto hay un tema ahí de orgullo nacional. Quiero referirme finalmente a dos cosas que me parecen de la mayor importancia. Una de estas cosas tiene que ver con que además del tema de los valores, uno también no debería tener miedo en plantear estas cosas en un área que a quienes estamos en este salón no nos resulta desde luego la primera. Pero yo también plantearía el tema
pragmático, si ustedes quieren, empírico. O sea, no solamente a mí me gusta más una sociedad en que los seres humanos se respetan, sino que es mejor para todos la sociedad en la cual los seres humanos se respetan. No es solamente un tema de filiación o de adhesión ideológica, que digo porque yo tengo idea igualitaria es que defiendo esto, sino que empíricamente es mejor vivir en paz. ¿Cómo no va a ser mejor que a uno no le maten los hijos? Pues eso es obvio, ¿me entiendes? ¿Ya? O sea, ¿cómo no va a ser mejor de que evitamos conflictos, etcétera? O sea, hay un componente pragmático que es increíble cómo se logra ocultar eso. En otras palabras, el conflicto en la Araucanía puede beneficiar a unos pocos hoy día económicamente, puede afianzar cierta ideología que, como muy bien se dijo aquí, hoy día explota como nunca antes. Esto es tan antiguo como la política, explotar el miedo a lo otro, el miedo que te van a sacar lo que tienes, el miedo que te van a soltar en la calle. Se explota este miedo al otro. Pero es tan evidente de que la abolición de la esclavitud beneficia tanto a los esclavos liberados como a los que estaban condenados a vivir en una sociedad con toda la tensión igual, para no hablar de la dimensión ética que tenía. Entonces, yo creo que uno también tiene que defender el hecho de que, y voy a usar una palabra ingrata, pero que a todo el mundo le conviene una sociedad que se base en derechos igualitarios. Es mejor la vida, es mejor la economía. Esto a mí como médico a uno le pasa muchas veces, en que uno dice, mire, la salud es un derecho, pero si usted da salud, ya también puede que sea interesante, que es muy bonito que hay una convergencia. Cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, se los menciono de paso y creo que es un dato bonito a tener presente, hay una convergencia entre una posición que es encabezada por Salvador Allende, que plantea la necesidad de un Servicio Nacional de Salud como un derecho. Pero es muy interesante que converge otra posición que no tiene nada que ver con el socialismo ni cosas por el estilo, que dice que es muy bueno para la economía del país que haya una fuerza laboral sana. ¿Me entienden? Ahora, evidentemente a mí me interesa infinitamente más la dimensión ética y es lo que creo que con eso basta y sobra. Pero no me importa entrar a la otra discusión y decir que haya paz en la Araucanía le conviene a todo Chile y proclamarlo con esas letras. Y por el contrario, buscar el conflicto en la Araucanía es algo que le interesa a unos pocos y nos perjudica al resto de los chilenos. Yo creo que también tiene sentido hoy día plantear eso en esos términos. Y yo creo que si queremos hacer una política que convenza, entrar a esas discusiones se hace inevitable. No puedo dejar de decir que si no me conviniera, también yo estaría a favor de lo ético, pero ya que me conviene no tengo por qué dejar de agregarlo como un argumento. Y por último, creo que aquí hay algo, y por eso es que es tan importante lo que dijo el poeta al final de que en el fondo es un tema de si tiene sentido hablar del otro o si tiene sentido hablar de un bien común. Yo creo que lo más extraordinario que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas, y las cuales quienes hemos vivido el debate sobre universidades, voy a terminar con esto, se hace inescapable, es la apología del egoísmo que en Chile hemos vivido, y que es una cosa increíble, increíble. O sea, cómo se instala como un derecho del cual nadie tiene por qué avergonzarse, nadie tiene por qué sentir pudor de declarar que lo único que le interesa y para lo único que está en este mundo es para defender sus propios derechos como persona y como individuo. Y eso lleva a una cosa que es consustancial al tema de las migraciones, de los derechos, del racismo, etc. Y es que no existe tal cosa como la defensa de un bien común. Y en el tema de las universidades es patético. No existe tal cosa como que una universidad va a recibir un financiamiento para a través de ese financiamiento servir a Chile. Eso queda descalificado en el debate público. Eso no existe, eso es a lo más una triquiñuela o algo, o algún truco que se inventa como un argumento por lo demás insostenible desde el punto de vista de esa ideología. No, o sea, los científicos no quieren generar una economía distinta para el país para dejar de ser exportadores de materias primas, no. Ellos están llevando la plata, que es la plata con la cual están compitiendo con los otros. Las universidades estamos compitiendo entre nosotros por fondos. Pero lo que se niega radicalmente es
que alguien, alguna institución, las personas, efectivamente tengan como finalidad, como objetivo de su accionar el bien común. En el fondo, y las palabras más directas, es eso, es la negación radical del concepto de bien común. Cuando uno, por el contrario, acepta el concepto de bien común, entonces es cuando cobra sentido hablar de los derechos que cada persona que participa de este bien común tienen, porque son parte de los destinatarios del bien común, y el deber que uno tiene de garantizar que esas personas vayan a recibir esos derechos. Ese ha sido un tema central en la transformación ideológica de Chile, que por lo demás no es una transformación ni irreversible, ni mucho menos, además que una cosa que, volviendo a la anterior, lleva a los extremos en que aquí se llevó, claramente genera crisis, se hace insostenible y tarde o temprano termina demostrando la inviabilidad de ese razonamiento extremo. Y termino dirigiéndome, citando aquí una frase que yo la considero preciosa, realmente maravillosa, que es del rector Eugenio González cuando era senador. Hay algunos discursos de él que se pueden encontrar y realmente uno de los intelectuales más extraordinarios que ha tenido Chile. Y a mí me gusta mucho porque cuando él se dirige en un debate a alguien que estaba defendiendo que realmente, en este caso, en ese tiempo, el capitalismo, etcétera, y la defensa y la idea de que cada cual, en una versión tan simplista de un supuesto darwinismo social, cada cual defiende sus derechos y cada cual está por sus cosas, y que el progreso es el fruto de que cada uno vela por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio González usa una yuxtaposición de adjetivo y sustantivo que considero realmente maravillosa. Él le dice: yo supongo que cuando usted dice a su antagonista, yo supongo que cuando usted está haciendo esta apología del egoísmo, de que cada uno no tiene otro interés que su propio interés económico primitivo, etcétera, y creo que aquí lo estamos repitiendo precisamente para referirnos a quienes vulneran, ignoran los derechos humanos, ¿ya? Lo que Eugenio González dice: supongo que cuando usted como cristiano le dice, supongo que esta afirmación la hace con secreta tristeza. Y a uno le gustaría pensar que cada persona que está en contra de los derechos de los demás, cada persona que está en contra de los inmigrantes, cada persona que está en contra de los derechos del pueblo mapuche, en el fondo uno no puede imaginar que esa posición no deba conllevar una secreta tristeza, porque es demasiado triste imaginarse un mundo en el cual no estemos dispuestos a luchar para que en definitiva se impongan otros valores y logremos tener realmente un mundo más igualitario, un mundo en el cual todos podamos convivir, y en ese sentido profundo, que es el sentido realmente humano, seamos sociedades de iguales. Gracias. Invitamos a leer el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nuestro rector, Ennio Vivaldi Béjar. Bien. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Maribel Mora, directora, Oficina Equidad e Igualdad de la Universidad de Chile, y Héctor Morales, actor. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Silvia Aguilera, editora del OM. Artículo 3. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Alejandro Mono González, artista, muralista y poeta. Artículo 4. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Elvira Hernández, poeta. Artículo 5. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Jorge Baradit, escritor. Artículo 6. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Andy, activista, lesbiana, feminista, afroaymara. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Roxana Pei, coordinadora académica de la Cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile. Artículo 9. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Francisco Vaso, del Movimiento Acción Migrante. Artículo 10. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Aline Kuppenheim, actriz, y Javier Laxa Condor, poeta. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Valesca Ureta, directora social de América Solidaria, artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Luis Eduardo Taller, integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar al país. Amanda Jara, directora de la Fundación Víctor Jara. Artículo 14. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Mirka Arriagada, psiquiatra y poeta, artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Paulo Slachewski, editor de LOM, artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Mabel Cobos, integrante del Movimiento Acción Migrante, artículo 17. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o que nadie le quite el territorio por industrias extractivas, y eso lo pongo yo. Claudio Millacura, director de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, artículo 18. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sebastián Calfuqueo, artista visual, artículo 19. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Paulina Urrutia, actriz, artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Margarita Bustos, escritora, artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Pablo Schwartz, actor, artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es una manera bonita de decir no más AFP. Yvenet Dorsaiville, vocero de la Plataforma de Organizaciones Haitianas y vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Artículo 23. Gracias. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Miriam Sendoya, poeta, artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eduardo Cardosa, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante y jefe, cantante, artículo 25. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos como pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Punto 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio
tienen derecho a igual protección social. Carla Toro, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esperamos que en La Moneda puedan escuchar educación pública, gratuita y de calidad y no sexista, porque 7 años llevan en silencio mientras nosotras seguimos en las calles. Muchas gracias. Ignacio Agüero, documentalista, artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Elisa Niño, integrante de Guarmipura, artículo 28. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Por eso es inaceptable que Chile no firme el Pacto por la Migración. Migrar es un derecho. Cristian Galás, cineasta, director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara y Andrea Ugalde, artículo 29. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de Naciones Unidas. Marc Desinort, periodista, artículo 30. Artículo 30. Nada... perdón, disculpa. Ya. Artículo 30, todos vamos a leer juntos. Nada en el presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere el derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
a las cuales de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Muchas gracias. Para Joan Florville, entonces. Joana vino a la isla, este país, igualito a una actriz, sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener, más nada que perder. Vivir para comer, trabajando de 7 a 23. Joana trae su mano y su corazón, con la pena del adiós, amas a fuerza por razón, y sigue abriendo puertas de vez en vez. Por mientras arregla así, en una pieza 3x3, viviendo 4, 5 y hasta 6. ¿Haga usted qué pensará de esto? No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Joana tuvo un hijo en ese país, que vivirá aquí. Hoy tu memoria es fuerza en él, por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. ¿Usted qué va a decir ahora? No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni poseendo algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos nunca llenarán el vaso, siempre el esfuerzo será en vano para ocultarlo bien. Yo sé que ves cuando ves algo que no quieres ver. Quizás es real, pero es momento que deje de ser normal. Pensar que alguien que es un extraño es una amenaza a mi barrio. Su risa que el acento, que la fe, porque extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todo somos, igual que usted. ¿Usted qué pensará de esto? No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni poseando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Lo dicen en las noticias, si no escuchas te lo gritan. Dígame usted si esto está bien. La, la, la. La, 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 la. Muchas gracias.